Área muy importante, enseguida vamos a analizar sus consecuencias, una de las 10 enfermedades más letales del mundo. Enseguida, después de la publicidad. Hasta ahora. Entre las 10 enfermedades más letales del mundo no se encuentra el ébola, a pesar del temor que ha suscitado en esta última temporada. En África, el SIDA, o sin ir más lejos, la malaria, son 100 veces más mortíferos que el ébola. Esta última, la malaria, también conocida como paludismo, es una de las 5 dolencias contagiosas que mata a más gente en nuestro planeta. ¿Y por qué hablamos hoy de malaria? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues porque un equipo internacional ha conseguido secuenciar los genomas de 16 mosquitos anófeles, el vehículo de transmisión de esta enfermedad, la malaria. Y en ese equipo hay dos españoles que además son gallegos. Marta Tojo, de la Universidad de Santiago, y José Manuel Tubío, del Instituto Sanger, de Inglaterra, que hoy nos acompaña. José Manuel, un placer, muy buenas noches. Además, podemos decir que casi estamos dando la primicia mundial, porque este trabajo acaba de publicarse hoy mismo en la prestigiosa revista Science. Hace una hora. Hace una hora, exactamente. ¿Qué repercusiones, José Manuel, podría tener vuestro trabajo, vuestro estudio en la lucha contra esta enfermedad? Bueno, esto es una cosa un poco a largo plazo. Y quizás podría empezar diciendo que en el tiempo que va a durar esta entrevista, que van a ser aproximadamente unos 15 minutos, van a morir 60 personas en el mundo a causa de la malaria. Entonces, esto da un poco una idea de la importancia que hay de investigar en estos temas, ¿no? Y bueno, sobre la repercusión, como digo, es un poco una cosa a largo plazo, porque nosotros lo que nos hemos centrado es en estudiar el genoma, el material genético de estos mosquitos. ¿Por qué? Porque sabemos que estudiando el material genético, el genoma de estos mosquitos, seremos capaces de identificar aquellos puntos débiles del mosquito en cuestión, por ejemplo, relativo, por ejemplo, a pues no sé, aquellas proteínas que son fundamentales para ellos para sobrevivir y que entonces de alguna manera se puedan atacar, ¿no? Pues por medio, por ejemplo, del uso de insecticidas, o por otras estrategias como por ejemplo el diseño de mosquitos transgénicos, que es una cosa que si después tienes tiempo hablaré. José Manuel, entiendo que más por el camino del tratamiento de la enfermedad, vosotros tiráis más por el camino de la prevención, es decir, esfuerzos para frenar la transmisión de la enfermedad, sí, atacando a ese mosquito. Sí, digamos que hoy en día se siguen 4 estrategias de lucha contra la malaria. 2 de ellas van dirigidas al protozoo, al parásito que causa la enfermedad, y las otras 2 van dirigidos al vehículo que transporta la enfermedad. Es decir, la enfermedad consiste en lo siguiente, o se transmite de la siguiente manera. El mosquito anófeles pica a un humano que está infectado con el protozoo que causa la enfermedad, con el Plasmodium, se llama. Cuando pica, en la sangre se encuentra este Plasmodium se queda albergado en el aparato picador, en el aparato bucal, en la boca, digamos, del mosquito. Este mosquito se va, después pica a otro individuo, otro humano que no está infectado, y cuando lo pica, el Plasmodium, que se encuentra alojado en el aparato bucal, sale otra vez a través del aparato picador hacia el nuevo individuo y lo digamos, contagia, ¿no? ¿Y es verdad que solo pican los insectos hembra? Sí, esto es así, es totalmente cierto. Yo recuerdo, en el 2004 estuve en un centro muy famoso de enfermedades tropicales en Notre Dame, en Estados Unidos, en Indiana, en el estado de Indiana. Allí recuerdo que yo preguntara, bueno, porque me decían, no, mira, estos son hembras, estos son machos. ¿Cómo sabes cuáles son hembras y cuáles son machos? Y me dijeron, mira, muy fácil. Entonces el tipo, recuerdo que cogió su brazo, se arremangó, puso el brazo dentro del depósito donde se encontraban los mosquitos, y había unos mosquitos que se posaban encima de la mano y empezaban a picarle y a chupar la sangre. Me decían, estos son hembras. ¿Por qué? Porque las hembras son las que necesitan picar, porque en la sangre, digamos que la hemoglobina humana para ellos es fundamental para el desarrollo de sus huevos, ¿eh? Entonces ellos ponen unos huevos, luego estos huevos se desarrollan, salen unas larvas que se desarrollan y tal. Bueno, pues para el desarrollo normal de estos huevos es necesario esta hemoglobina. Entonces las hembras son las que pican, porque son las que llevan, digamos, los que son las que ponen los huevos finalmente, ¿no? Los que llevan los huevos.
Entonces, volviendo a la pregunta... Vías de investigación que me contabas que estaban abiertas. Concreto. Entonces, os he hablado del Plasmodium, que es este protozoa, y os he hablado también del mosquito. Bueno, pues hay 4 vías, ¿no? Entonces, hay 2 que van dedicadas a luchar contra el parásito, que son el desarrollo de vacunas, por un lado, y el desarrollo de fármacos. ¿Qué pasa? Que el desarrollo de vacunas lleva mucho tiempo fabricarlas y además muchas veces son ineficientes porque el Plasmodium desarrolla resistencia muchas veces, ¿no? Porque de hecho hasta ahora los intentos que no han fructificado del todo porque no se ha conseguido mucha eficacia, sí, ¿no? Sí. Y los fármacos también. Sin embargo, los fármacos es caro investigar sobre ellos y algunas farmacéuticas no están interesadas porque no es una enfermedad que afecte al primer mundo, claro. ¿no? Y entonces, por otro lado, están, digamos, las estrategias de lucha contra el mosquito que los transmite. Entonces ahí pues está el desarrollo, por un lado, de insecticidas específicos para esas especies en concreto de anófeles que transmiten la malaria, y por otro lado está lo que llamamos la introducción de mosquitos transgénicos. Esta es una idea muy bonita, bastante complicada de llevar a cabo, pero bueno, hasta cierto punto es factible, y consiste en que una vez que estudiamos el genoma de estos mosquitos y conocemos cuáles son los genes que están implicados en una mayor eficacia del mosquito a la hora de transmitir la malaria, a la hora de picar a los humanos, pues entonces lo que se hace es que se introducen unos genes dentro del mosquito que ofrecen resistencia a este parásito, al Plasmodium, con lo cual estos mosquitos transgénicos son liberados al medio ambiente, no son capaces de transmitir la malaria porque, como digo, estos mosquitos transgénicos llevan unos genes que evitan que puedan llevar consigo a estos parásitos, ¿no? Y entonces la idea es conseguir de alguna manera darle un plus a estos mosquitos de tal manera que puedan explotar el medio ambiente, sean mucho más eficaces que los mosquitos que actualmente hay en las poblaciones naturales son capaces de transmitir la malaria. Entonces la idea es conseguir que estos nuevos mosquitos transgénicos consigan superar en número a los que son capaces de transmitir la malaria. Entonces es una forma de erradicar la malaria sin necesidad de eliminar los mosquitos físicamente, sino sustituyéndolos por otros que no transmiten la malaria, ¿no? Entonces son las 4 vías que hay, y para las 2 últimas es para lo cual el motivo por el cual secuenciamos los mosquitos los genomas del mosquito, porque nos van a dar las bases genéticas para comprender cuáles son los mecanismos que están detrás de esta eficacia de los diferentes mosquitos para infectar a humanos, ¿no? ¿Es verdad que hay especies de mosquitos, anófeles, que infectan animales, pero otras que eligen al ser humano como víctima, como blanco de su ataque? Esto es increíble, porque el mosquito anófeles, las diferentes especies de mosquito anófeles son enormemente plásticas. Esto quiere decir lo siguiente, mirad. Dentro de una misma especie, digamos, por ejemplo, Anopheles gambiae es el mosquito que vive en el África subsahariana y que es el que mayor capacidad tiene para transmitir la malaria a humanos. Bueno, pues dentro de este mosquito hay mosquitos que son capaces de transmitir el Plasmodium y otros que no. Y entonces, pues, los investigadores se han puesto a tratar de averiguar qué es lo que ocurría, por qué unos eran capaces de llevar el Plasmodium y otros no, y descubrieron que en la cavidad bucal, en donde normalmente se aloja el Plasmodium, la cavidad bucal del mosquito, hay unas condiciones de pH y unas condiciones iónicas que en algunos mosquitos son aptas para que el Plasmodium pueda viajar dentro de ellos y en otros mosquitos no. Entonces, esto claramente indica de que hay unas diferencias genéticas subyacentes que son las que permiten que en unos mosquitos se den estas condiciones y en otros no. Entonces, siguiendo un poco por ahí, son plásticos también en el sentido de que hay algunos mosquitos, algunos anófeles que son capaces de picar a humanos, pero otros prefieren picar a animales, ¿no? Que no son humanos. Un ejemplo, Anopheles gambiae, el mayor transmisor de la malaria en humanos, pica exclusivamente a humanos. Sin embargo, por ejemplo, Anopheles quadrianulatus solamente pica a determinados animales, ¿no? Seguimos con el tema de la plasticidad. Diferentes especies que pican a humanos pican en diferentes partes del cuerpo. Anopheles gambiae pica fundamentalmente en los pies y los tobillos. Anopheles atroparvus pica también a humanos, pero solamente en la cara. Luego, según las condiciones ambientales de vida, Anopheles gambiae vive fundamentalmente en regiones húmedas. Anopheles arabiensis es otra especie de anófeles, también transmisora de la malaria, pero vive en zonas semidesérticas. Entonces, como digo, hay una gran variabilidad, y toda esta variabilidad lleva consigo a que unos mosquitos sean más eficaces de transmitir la malaria a humanos y otros no. Por ejemplo, diferentes picos de actividad a lo largo del día. Las diferentes especies de anófeles tienen diferentes picos de actividad a lo largo de la noche. Unos son más activos durante el crepúsculo, otros son más activos
durante las horas centrales de la noche, ¿no? Entonces, todo esto indica una gran variabilidad, ¿no? Y entonces, en el comportamiento de los mosquitos. Y nosotros creemos que gran parte de esa variabilidad en el comportamiento se debe a variabilidad genética. Es decir, son los genes al final los responsables de que se dé esta tremenda variabilidad, que es al final la que determina una mayor o menor eficacia a la hora de transmitir la malaria. ¿Y por qué es tan letal entre la población infantil, José Manuel? Bueno, porque son los más débiles, es decir, estamos hablando fundamentalmente del África subsahariana, que como sabéis todos, pues hay unas condiciones a mayores, ¿no? Que no es simplemente el hecho de que se transmita la malaria, ¿no? Es como, por ejemplo, el tema del ébola. ¿Por qué la gente que viene aquí pues se cura? Bueno, porque sabéis que el tema del ébola provoca diarreas o lo que sea, pérdidas de agua, o sea, entonces pues aquí hay medios para rehidratar a la gente, pues allí es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, es decir, los niños, como siempre, son probablemente los más perjudicados, ¿no? Ante toda esta situación. Son los peor nutridos, los que tienen peores capacidades para salir adelante, quizás, ¿no? Hablando de falta de medios, los especialistas dicen que es una cosa, entre comillas, tan simple como pues valerse de mosquiteras, de repelentes, que podrían ayudar. Tengo un ejemplo muy bonito con esto. Mira, se ha calculado que aproximadamente una persona que vive en el África subsahariana puede recibir en torno a 1000 picaduras en un año de mosquitos que portan el Plasmodium. Ya no estoy hablando de mosquitos en general, que seguramente son muchas más picaduras, ¿no? Sin embargo, con el uso de estas pinturas que son resistentes, hay unas pinturas con las cuales se pueden pintar las casas en las que vive esta gente, y son unas pinturas que llevan un insecticida, ¿no? Se les adiciona un insecticida a estas pinturas, ¿no? Pues ha conseguido reducir en un 90% las picaduras, ¿no? Entonces, pues bueno, todos estos medios que en el primer mundo se venden hay determinados medios de frenar las picaduras de mosquito que son muy caras, se pueden vender por hasta $500, pero algunas de estas cosas que te estoy hablando, como por ejemplo el tema de estas pinturas, tan poco como a lo mejor $1 o $2 nada más, ¿no? Entonces estamos hablando de reducir en un 90% el número de picaduras y por tanto estarías reduciendo enormemente la capacidad del mosquito para poder infectar. Ojo aquí en una cosa. Estamos convencidos de que va a ser muy difícil erradicar la malaria en el mundo, prácticamente imposible, ¿no? Se ha conseguido erradicar en Europa, de hecho en España la teníamos hasta hace nada, ¿no? Sí, solo vienen casos procedentes de allí, de esos países. Sí, después pregúntame un poco sobre esto, porque creo que a la gente le puede interesar, sobre el tema de la malaria en España. Pero bueno, lo que te decía, sí, hay medios muy baratos, ¿no? que se pueden llevar a cabo hoy en día y bueno, a nosotros no nos cuesta nada. No cuesta nada, sin embargo, pues bueno, no se hace. Claro. Pues te hago esa última pregunta, José Manuel, porque ya estamos terminando. ¿Qué pasa con esos viajeros que regresan a España con malaria, pero que normalmente salen adelante, vaya? Bueno, a ver, sí, es decir, hoy en día hay una serie de fármacos antimaláricos y tal que se pueden utilizar. En el primer mundo, pues una persona va a estar muy difícil que se pueda morir de malaria. Sin embargo, hasta no hace mucho tiempo la había. En España se erradicó la malaria en el año 64, fundamentalmente debido a dos cuestiones que se llevaron a... Bueno, fundamentalmente al tema de la desecación de pantanos, que ecológicamente es un horror, pero bueno, que por lo menos ha tenido el beneficio de que se ha podido erradicar la malaria. Pero también hasta los años 60 hubo malaria en Inglaterra. Carlos V, el famoso emperador, murió de malaria también, hace bastante tiempo ya, ¿no? Pero ha sido el caso, ¿no? Y en países como Grecia e Italia, países del sur de Europa, la malaria ha sido endémica desde siempre y se ha solucionado el problema gracias a insecticidas tan drásticos y tan potentes y tan peligrosos como es el DDT. Pero bueno, al menos se sabe que el DDT utilizado en unas concentraciones más adecuadas puede ayudar a erradicar la malaria. Sri Lanka, por ejemplo, es otro ejemplo de un país en el cual se ha erradicado la malaria con el uso de insecticidas. Sin embargo, nosotros, y un poco ya para resumir, nosotros optamos por los métodos más ecológicos, como puede ser el tema de la secuenciación de los genomas y tratar de reintroducir en la naturaleza algunos de estos mosquitos transgénicos que pueden, bueno, pues, digamos, soluciones más limpias, ¿no? José Manuel, pues en nombre de toda la población te agradecemos que hayas contribuido, puesto ese granito de arena en esta investigación, ese estudio que hoy se publica, como decimos, en la revista Science y que acaba de secuenciar los genomas de 16 mosquitos, los anófeles que transmiten la malaria. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y contárnoslo. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias, José Manuel. Nos marchamos, se quedan con Vía V, volvemos mañana. Adiós.